en el Ejecutivo. ¿Qué cosa es? Que presto técnicos, pero no, o sea, quiero los beneficios y quiero las prebendas, pero no las obligaciones. No, pues así no son las cosas. Y lo cierto es que van a gobernar. Claro, el señor Humala el señor Toledo estará pensando cómo se beneficia y mantiene contenta a su gente sin desgaste. Y no es así. Cuando el señor, en la época del gobierno del señor Toledo, cuando el FIM le dio respaldo, ¿no fue un cogobierno? Claro que sí. Cuando el PPC, Esa era mi siguiente pregunta, sí. ¿Fue un cogobierno? ¿Es el de...? En los hechos esa fue la percepción. Pero no fue el discurso. No fue el discurso. Incluso el PPC decía, nosotros les hemos prestado estos dos ministros para que lleven adelante el plan, pero no era que se extraían el cerebro y lo ponían en una botella Exactamente, eso es lo que dijimos. Ponemos dos técnicos al servicio del presidente Belaúnde para que inclusive en los ministerios que se nos asigne, implemente el plan de gobierno de Acción Popular, no el plan de gobierno del PPC. Pero sin embargo, en la realidad de los hechos, la percepción de la opinión pública es que sí fue gobierno. Claro. Y los otros partidos, además, así lo hicieron notar en la campaña siguiente, en que siempre hablaron de la alianza axio-pepecista. Así es, axio-pepecista. Es decir, ustedes terminaron convenciéndose de que en efecto eso es lo que había ocurrido. Yo soy un convencido de que en efecto eso es lo que había ocurrido, y al final terminamos compartiendo el castigo al término de 5 años, producto del desgaste de... Claro, porque ustedes el cuarto año rompieron esa colaboración, sí, pero 4 años y un poquito más, sí. Sí, ya, digamos, ya era como muy tarde para desentenderse de lo que había sido ese gobierno. Así me parece. Yo di la pelea en su momento dentro de mi partido, pero en fin, no fui escuchado. En ese entonces era de repente muy joven. Su padre era uno de los que más insistía en continuar con la... Bueno, yo no compartía su punto de vista, y yo sostuve dentro del partido, cada vez que se reunía el Congreso del partido para ver si ante el pedido del presidente Belaúnde se renovaba o no un año más el apoyo, yo sostuve siempre que después de los 2 años iniciales, que es lo que nos comprometimos, se extendió año a año. Debimos haber cesado. O sea, 2 años para que el presidente de Belaúnde se sentara, la democracia que estaba retornando después de 12 años de gobierno militar pudiera funcionar y ponerse en marcha, o sea, afianzar el sistema. Y al término de los 2 años no era pasar tampoco a una oposición radical y a tumbarse el gobierno, no. Actuar responsablemente, como siempre desde la oposición el PPC lo ha hecho, pero la mayoría dentro del partido fue de la opinión que no, que debíamos continuar un 3er año y después un 4.º año, y después del 4.º año inclusive dijeron vamos al 5.º año. Ahí a los 2 meses ya eso se interrumpió, pero bueno, al final cargamos con el activo y el pasivo del gobierno. Quizás, en fin, esto ya es historia política, en lo que se pensaba es que por un sentido de agradecimiento, Acción Popular no presentaría candidato presidencial en esta oportunidad y que apoyaría más bien al candidato de ustedes, que fue su padre. Sí, yo no descarto que dentro de la mentalidad de los dirigentes del PPC haya estado de repente una hipótesis de esa naturaleza, ¿verdad? O sea, ir de repente en alianza para el año 1900. O sea, si ya se habían chupado, digamos, el costo de la alianza, pues de repente también obtener los beneficios, a la inversa de lo que quiere hacer Toledo en este caso, solamente los beneficios y nada del costo. Bueno, pero a su vez Acción Popular legítimamente tenía dirigentes nacionales que habían estado siempre a la espera, porque siempre habían estado a la sombra de Fernando Belaúnde. El candidato natural de Acción Popular había sido Fernando Belaúnde, y este era el primer proceso desde que se había fundado Acción Popular, primer proceso en el que Belaúnde no podía ir. Belaúnde no era el que postulaba, no podía, porque era el presidente que estaba saliendo. Claro. Y ustedes también le ofrecieron respaldo en el Congreso, que eso también se parece, porque en diputados no lo necesitaba. Acción Popular tenía mayoría per se, pero ustedes los apoyaron, y en el Senado sí. Así es. En el Senado sí necesitaban de nuestros 6 senadores, ellos tenían 28 de 60, o sea, necesitaban 31 para mayoría, se la dimos el PPC. En diputados, de 180 diputados que eran, Acción Popular sacó 98, mayoría era 91, no necesitaban del PPC. Sin embargo, en ambas cámaras trabajamos en conjunto. Bueno, es una circunstancia que se parece mucho a lo que ocurriría si es que Perú Posible termina brindándole el apoyo que ha ofrecido
en ejecutivo y en legislativo. Pero es que yo creo que ese apoyo ya está, en los hechos ya está dado. Y el que no se cristalice, el que no se formalice, ya creo que daría a la opinión pública la imagen de que no se pusieron de acuerdo porque no en las condiciones del acuerdo. Bueno, pero Toledo ha tenido, el expresidente Toledo ha tenido una posición oscilante, por decirlo nuevamente con un eufemismo, a propósito de la naturaleza de ese acuerdo, ¿no? Un día dice una cosa y al día siguiente recorta la validez de ese acerto, de esa afirmación, ¿no? Bueno, es un poco pues lo que lo caracteriza y siempre lo ha caracterizado, y es un poco también el que parece que sigue hablando por la herida. O sea, caramba, no asimila que no es el presidente electo, no asimila que del primer lugar y el 31% terminó con el 15% en el cuarto lugar. No lo asimila, pues. Y en consecuencia tiene esta actitud... Esos idas y vueltas, tiras y aflojas, y marchas y contramarchas. ¿Lo puso en su sitio Ollanta Humala cuando dijo, no está en agenda la reunión? Bueno, fue una forma de llamarle la atención, aun cuando a las 24 horas lo estaba recibiendo, ¿no? Sí, pero ya en otros términos, ya el otro fue sí, pues, también, a la sala de espera, digamos, también, ¿no? Se está poniendo Humala en su sitio y lo está colocando. ¿Estuvo bien Ollanta Humala en ese gesto? Bueno, fue un desaire público, ¿no? Fue un desaire público a quien venía desde Europa anunciando que retornaba al Perú para conversar con su socio de las condiciones. Para evaluar cómo estaba yendo la cosa, el pupilo. Era de tú y vos, ¿no? Sí. O sea, que dos amigos que se reunían. Parecía Marcarián que estaba viendo cómo estaba. Y el otro le hizo sentir, cuidado, acá hay jerarquías. ¿Sabes? No, eso lo sabemos todos. Yo le pregunto a usted si usted considera que estuvo bien en ese gesto, Ollanta Humala. ¿Que eso fue lo que ocurrió? Eso lo hemos olvidado. Yo creo que esos gestos no son convenientes muchas veces en forma pública. Pero es que Toledo había hecho la ostentación, digamos, de poder en forma pública. Si no, no sería ostentación en realidad. Bueno, de repente pudo haber sido otro vocero del partido de Humala, ¿no? O sea, una de las personas más caracterizadas de esa colectividad, quien podría haber dicho, tengo entendido que no está en agenda esa reunión, o una cosa por el estilo, pero no el propio presidente electo, ¿no? Y sobre todo cuando también en menos de 24 horas tiene que dar marcha atrás y recibir al socio. ¿Qué tan dañado queda el gobierno entrante con este episodio de Alexis Humala? Yo creo que le hace mella, y yo creo que si en este momento usted hiciera encuestas, yo creo que habría bajado sustancialmente. No creo que es una situación irreversible, ¿verdad? Pero sí es una llamada de atención que enciende las luces rojas del tablero, sobre todo a quienes vamos a tener la labor de fiscalización en el nuevo gobierno. Y saber que estas cosas vamos a tener que seguirlas y manejarlas con rienda muy corta. Y estar muy alertas cualquier exceso que se quiera cometer. Esto de aquí, en el conflicto entre radicales y moderados, ¿golpea específicamente o especialmente a uno de los dos sectores? ¿Tiene usted la impresión? Bueno, no necesariamente, porque el conflicto entre radicales y moderados es en torno a las políticas de gobierno. Quién sabe, este acercamiento que se ha tenido a las empresas rusas y al gobierno o al Estado ruso va más en contra de la política de los radicales, que más buscan un autarquismo, o sea, un aislamiento, no a la inversión extranjera, ¿verdad? Se sentirían ellos de repente no más afectados, pero no creo que se lo hayan llegado a plantear en esos términos. Pero, a ver, a mí me da la impresión de que obliga a la apertura nuevamente, en la medida en que los problemas vienen del núcleo más cercano de casa. Si ellos tenían la idea de cerrarse en Gana Perú, cerrarse con su gente y todo, este es un episodio que nos pone en problemas en ese sentido. Es un episodio que los hace sentir claramente que no tienen todas consigo, que no tienen la opinión pública en el bolsillo,
que no tienen a los medios de comunicación ni a las otras colectividades políticas en el bolsillo. Y que van a estar sujetos al escrutinio público y político permanentemente y que en consecuencia tienen que andarse con pies de plomo. Y si Antauro Humala tenía esperanzas de que lo fuesen a indultar o cosas por el estilo una vez que empezaba el gobierno, esto de acá pues le debe haber hecho sentir que la cosa tiene para largo y que más bien podría estar haciendo sitio en su celda para un invitado. Digamos, es uno de los que con más incomodidad debe haber recibido la noticia. Me imagino, digamos, es especulativo, ¿no? Es especulativo. Bien, con nuestro invitado anterior, Rafael Belaunde, culminamos también pidiéndole una evaluación del gobierno que termina. Le pido lo mismo a usted. ¿También le parece, como dice Mauricio Mulder, el mejor gobierno de la historia? No, por favor. ¿Cuál ha sido el mejor gobierno de la historia? Lo que pasa es que si uno hace el contraste entre el primer y segundo gobierno del señor Alan García, evidentemente este es muy superior al primero. El primero no tuvo nada de positivo, fue un desastre de principio a fin y dejó al país en un caos moral, político y económico que jamás había conocido en su historia. Este gobierno no está terminando en esos términos. Ha tenido el acierto, primero, de saberse rodear de gente idónea, técnica, independiente, a diferencia del primer gobierno, en que todos los gabinetes del primer gobierno de Alan García, de rey a paje, todos eran militantes del partido aprista. Romero Caro no, Romero Caro fue ministro de Industria. Bueno, no llegan a 5 de los 60 y tantos o 70 y tantos ministros que fueron independientes. Todos eran militantes apristas. Ahora no, yo creo que más bien ha sido la inversa. Las carteras técnicas, fundamentalmente, sobre todo el sector de la producción, han sido encargadas a gente independiente, igual que economía y finanzas. Entonces, ha tenido ese acierto, ha tenido el acierto de continuar la política macroeconómica que estaba bien encaminada, que nos había permitido atender todas las obligaciones, seguir acumulando dinero. Evidentemente tiene déficit en muchas otras cosas. ¿Cuáles son, por ejemplo? En lo que es su capacidad de administrar el Estado, en lo que es la moral pública, porque ha estado salpicado de muchos actos de inmoralidad, claro, entre el manejo del Ministerio Público, del Poder Judicial, de los medios de comunicación, así pues ha logrado echarles tierrita encima, pero no significa que van a quedar ahí enterrados para siempre. Ahí hay problemas por investigar, y evidentemente lo que ya se ha comentado por todos a raíz de las elecciones, ha quedado evidenciado de que la gran mayoría o un grueso sector de la población nacional no se siente beneficiario de los logros económicos del país o de los gobiernos que han estado conduciendo el país en los últimos periodos, que no les llega a ellos los beneficios y las riquezas. Esto que hoy en día se llama ser más inclusivos, o sea, incluir dentro de los beneficios de la sociedad a sectores que se sienten marginados y no beneficiados. Muy bien, esto es algo que debió hacerse. Y creo que el gobierno aprista dejó pasar innumerables oportunidades. Por ejemplo, la reconstrucción de Pisco y el sacar adelante a todo Ica. Fue una de las cosas fundamentales que dejó pasar y demostró su absoluta incapacidad, teniendo el apoyo de todo el país para poder reconstruir y todo el dinero del mundo para hacerlo. Sin embargo, ahí sigue en ruinas, todo derrumbado. La pregunta era también si es el mejor gobierno de la historia. ¿Entiende usted que ha habido gobiernos mejores o menos malos que este? ¿Cómo lo compara con el de Toledo, por ejemplo? ¿Mejor o peor? Bueno, por lo menos creo que hay diferencias sustanciales. Yo creo que el gobierno de Toledo tuvo aciertos económicos, pero también tuvo muchos vacíos, y creo que el más fundamental y marcado que caracterizó el gobierno de Toledo fue la falta de liderazgo que caracterizó al propio Toledo. No olvide usted que cuando Toledo llevaba un año en funciones, Unidad Nacional planteó una modificación constitucional para fortalecer la figura del presidente del Consejo de Ministros frente al desgobierno que se vivía. El país un poco que lo puso en automático y él se dedicó a labores distractivas o de distracción, ¿verdad? Sí. Entonces,
un gobierno que se veía salpicado permanentemente de escandaletes y normalmente del entorno familiar del presidente. Nada de eso se ha producido en este gobierno, en donde ha habido un claro liderazgo de Alan García. ¿Excesivo? Excesivo, ¿Uno pecó no, por defecto y el otro por exceso o no? Una cosa es liderazgo, que creo que no ha sido excesivo, y otra cosa es protagonismo, que sí creo que se ha excedido en más de una oportunidad. ¿Piensa usted que a pesar de lo que ha hecho en estos días, sin embargo, Alan García, en la medida en que la salud se lo permita, está interesado en volver? No me cabe la menor duda. Además, él ya lo ha anunciado. Pero es que lo anunció hace 2 o 3 años, pero ahora último ha dicho que no está interesado, ¿no? Uy, es como los toreros. Entran al ruedo y ahí mismo se lanzan con el capote. No tenga la menor duda de que Alan García y los apristas están viendo su tabla de salvación a través de Alan García para dentro de 5 años. Y algunas de las cosas que están ocurriendo en estos días desde el gobierno se pueden entender como enderezadas a dar inicio a esa campaña. Bueno, obviamente la cantidad de obras que están inaugurando, por mencionar algo, en muchas de ellas inconclusas, es evidente que ese es el afán protagónico de poner la plaquita, ¿no? Y yo no descarto otra cosa. A ver. Yo no descarto que antes de irse Alan García termine indultando al señor Fujimori. Sabe que esto va a originar un revuelo y va a originar seguramente que inicialmente sea muy criticado, pero fríamente Alan García debe estar calculando para dentro de 5 años el Fujimorismo me debe queda en deuda conmigo. Una última pregunta para que la responda usted como un relámpago, como decía Mario Polar cuando le pedían interrupciones en el Congreso, como un relámpago decía. ¿Cuál es la evaluación que hace de la gestión del PPC en la oposición dentro del Congreso? Creo que debiera haber tomado más iniciativas, creo que debiera haber sido más severa. Ha actuado con responsabilidad, hemos apoyado aquellas cosas en las cuales coincidimos y que contradecía lo que, por ejemplo, TLC. Sí. Alan García llegó diciendo que estaba en contra del TLC y nosotros insistimos y nosotros apoyamos. Sí. Delegación de facultades para legislar en materias específicas y muy densas o muy específicas, muy técnicas para ser debatidas en un congreso, modificaciones de códigos y cosas por el estilo. Hemos dado generosamente la delegación de facultades. Creo que debíamos haber tenido una mayor labor de fiscalización y de control. Sí. Es cierto que nosotros somos los que promovimos el que cayera el gabinete del Castillo cuando tuvo el escándalo que hoy en día sigue vigente de BTR, ¿verdad? Pero creo que debimos ser más persistentes en esa labor de fiscalización. Bien, muchísimas gracias por esta entrevista. Ha sido el congresista Javier Bedoya del PPC y de Alianza por el Gran Cambio. Y con ustedes, amigos, regresamos aquí en Voz Alta, en CPN Noticias, después de un corte. Gracias.